Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es Consenso. Acá estamos en vivo en la pantalla de TV. Vamos a estar contándoles todo lo que dejó una tarde ayer así muy interesante. La Comisión de Presupuesto y Hacienda que empezó a trabajar el proyecto de presupuesto 2026. Estos son los principales títulos de consenso. Presentamos el equipo y empezamos a levantar, recuperar todo lo que ocurrió ayer. Se inició el debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda fue citado para el próximo miércoles, entre otros invitados. Sobre el tema del fentanilo contaminado que se trató en la última sesión especial, bueno, se dio la elección de autoridades de la comisión que va a investigar este caso. Mónica Fein va a ser la presidenta, Silvana Giudici va a ser la vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz la primera secretaria. Reunión conjunta de comisiones de deporte y de comunicaciones e informática y se avanzó con los proyectos vinculados al ENARD. Ah, qué interesante esto, que debe tener que ver con Gonzalo. De paso te saludo. Bueno, hola Caro también, perdón, estoy como desordenada. ¿Cómo estás, Carito? Bien, todo bien. Sí, se trató en la comisión. ¿Qué son los deportes electrónicos? ENARD es el Ente Nacional de Rendimiento Deportivo, que es donde se preparan los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no se llama más CENARD? Claro, no, exacto. ¿Cómo Cambio de... Sí, no, paren. No, la confusión es que justamente se reunió de manera conjunta con Comunicaciones e Informática porque se quiere restablecer un artículo que en el 2017 quedó suspendido, básicamente, que es para que quienes pagamos, por ejemplo, un abono de telefonía celular... iba al aporte del... Claro, haya un 1% extra para justamente solventar gastos del ENAR que después derivan en lo que pueden ser becas, lo que pueden ser No, pero ayudas, me mataste que no se llama más CENARD. Me mató. Ahora me dejaste dudando, pero el ENAR sí, puede ser que haya cambiado. Bueno, chequémoslo. Igual los proyectos hablan de ENARD. O sea, claro, es el ENAR. Sí, porque yo lo que conozco es el CENAR, pero se ve que o es algo parecido que es de la ciudad, por ahí puede ser de la... No, porque es donde entrenan los... También. Por eso me quedé sorprendida. Bueno, porque yo me flashé que era sobre los deportes electrónicos. Lo que pasa es que el ENAR es el ente y el CENAR es el centro. Es la sede donde entrenan los del... Estás en todo. ¿Cuánto te agradezco? Perdón, la verdad, perdón que nos fuimos de cuadro, estábamos dando la mano. Perdón, Luis. Bueno, bueno, mira, eso que decís vos de los deportistas olímpicos, yo sé que igual ahora vamos a meternos a full con tema presupuesto, pero lo digo así, es algo que quedó expuesto durante las Olimpiadas, que produjo muy bajo rendimiento por parte de los atletas, que además venían entrenando en pandemia, entonces... toda la cuestión de haber adaptado sus casas o sus centros de entrenamiento a lo más doméstico posible. Y era la primera vez que los deportistas decían, esta es la primera vez que nos sentimos tan solos, ¿no? Institucionalmente hablando. Había habido un juego olímpico que había sido muy bueno, que creo que habrían sido los de Río, donde los deportistas habían tenido un excelente rendimiento, los argentinos, porque habían tenido el acompañamiento y todo esto salía... del impuesto a la telefonía celular, entre otras cosas, pero cobraban sueldos, entonces podían entrenarse, sobre todo aquellos que no tienen tanto acompañamiento de sponsors y son deportes especialmente caros, ¿no? Que vienen, de repente, no sé, necesitan como mucho dispositivo, claro, no solamente, no sé, un par de zapatillas, sino mucha tecnología puesta al servicio de su rendimiento y su entrenamiento y de pronto... de una olimpiada a la otra dejaron de tenerlo y bueno, fue catastrófico. Sí, por eso la aclaración de la reunión conjunta, ¿no? Entre lo que es comunicación informática y también pero la yo Comisión me de fui Deportes. con cualquier cosa, inventé. Y vale la pena también decir que no... Creo que en esta no interfiere el giro a presupuesto y Hacienda porque no le generaría al Estado Nacional una presupuesto extra. Claro. Claro, porque al ser por parte de las compañías ese 1%, que después hay que ver si los clientes son quienes pagan ese 1% o se descuenta de el abono ya pago de todos los meses. Claro. Pero la realidad es que lo decía ayer el propio Martín Aveiro, el diputado de Mendoza de Unión por la Patria, que esto no le genera al Estado Nacional un gasto para lo que significa el gran objetivo del déficit fiscal cero. Bueno, ayer empezó a trabajarse en la comisión el presupuesto que fue enviado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto 2026, ahí estaban todas las
las metas en lo que se conoce como el anteproyecto. Luego el presidente de la Nación, recuerdan ustedes, en cadena nacional a la noche, en un mensaje grabado desde, no el Congreso, sino desde la Casa Rosada, envía o presenta un mensaje muy breve del presupuesto y en una semana además muy complicada porque había recibido los reveses de las resistencias de las leyes aquí en el Congreso. Ayer fue un día bueno para los mercados, porque fue un día también donde se respondió positivamente, bajó mucho el riesgo país, se pudo controlar un poco como la expectativa puesta en nuestro país por este acuerdo que se consigue con el gobierno de los Estados Unidos. Y en este contexto se celebró esta primera reunión de la Comisión de Presupuesto. Sí, Meli, en realidad todavía no se empezó a debatir el proyecto en sí, sino que la reunión del día de ayer fue para plantear un cronograma de trabajo y de debate. Lo curioso del día de ayer es que la reunión arranca con un José Luis Espert anunciando que el próximo miércoles a las 13 horas va a ser la primera reunión de debate con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Buberman. ¿Y por qué digo curioso? Porque esa fue la única fecha anunciada por Espert, el único funcionario anunciado por Espert, cuando la oposición después, en sucesivos discursos, le reclama sobre todo la presencia de Luis Caputo, del ministro de Economía, que es un ministro que, y lo contamos en el programa anterior, no ha venido al Congreso desde que asumió en esta gestión en la titularidad del Palacio de Hacienda, y que suele elegir presentarse en programas de medios de comunicación afines, en horarios nocturnos, para hablar de la política económica, que es algo que nos incumbe a todos, ¿no? Entonces, lo que está planteando la oposición es que venga Luis Caputo, que vengan además todos los demás ministros del gabinete, que vengan secretarios, que vengan gobernadores, que vengan rectores universitarios. Es decir, una amplia gama de personajes involucrados en lo que tiene que ver con el presupuesto, y un José Luis Espert que terminó la reunión sin ningún tipo de respuestas a estos planteos. Terminó la reunión y simplemente pasan al próximo miércoles. ¿Qué es lo que pasa además? La oposición está queriendo sesionar ese mismo miércoles, entonces la jugada de Espert fue un poco neutralizar esa sesión que está planeando la oposición, que la va a pedir ahora en las próximas horas. Lo que vamos a ver es que el día miércoles seguramente la sesión sea pedida para una o 2 horas antes de la convocatoria de presupuesto, y de esa manera va a quedar anulada esa reunión de comisión, si es que la oposición junta quórum, ¿no? Así que vamos a ver cómo se resuelve ese tema. La oposición está planteando que haya un cronograma muy exigente de reuniones 2 veces por semana, martes y jueves, que no sean los días miércoles, porque los días miércoles habitualmente son días de sesiones, y poder llegar al final del periodo ordinario por lo menos con media sanción de diputados. La oposición está tirando toda la carne al asador para que este año sí o sí haya ley de presupuesto. Y hablando de oposición, bueno, vamos a empezar a recuperar algunas voces que se expresan, se vienen expresando a raíz de lo que se cree que va a pasar con este presupuesto 2026. Tal es el caso del diputado Pedrini, que incluso también, más allá ahora de compartir el testimonio, habló con nosotros y dijo, la realidad es que vamos a tratar de trabajar en pos de generar acuerdos para que haya un presupuesto, porque es preferible que haya tensiones y se pueda discutir a que directamente otra vez el gobierno el año que viene siga gobernando sin presupuesto aprobado por el Congreso. Lo escuchamos. Nuestro presidente de bloque ya dio algunas instrucciones al respecto. Nosotros creemos que lo ideal sería que nos reunamos todas las semanas, de ser posible los días martes, porque los días miércoles hay posibilidades de que se realicen las distintas sesiones. Entonces lo ideal sería que a partir del martes que viene comencemos con el tratamiento del presupuesto, donde nosotros también podamos expresar, igual que el resto de las bancadas, discutir no solo los gastos del Estado, sino también los ingresos, ¿no es cierto? Porque si no, el presidente quiere un presupuesto equilibrado. Bueno, para tener un presupuesto equilibrado hay que ver los egresos, pero también los ingresos. Si la República Argentina se va a convertir en una república bananera que no cobra
que cobra 0 pesos de retención a las exportaciones de oro, de plata, de cobre, a las exportaciones mineras, si le vamos a regalar 1.500 millones de dólares a la cerealera, con la última decisión que se tomó de retenciones cero, esas retenciones cero no van al productor. El productor ya liquidó su cosecha. ¿Quién tiene los granos? Los grandes acopiadores y los exportadores de grano, que especulan. Bueno, hoy, ahora que hizo Caputo y Milei, le regalaron 1.500 millones de dólares. La reforma impositiva de bienes personales. Otra locura, donde se quita impuesto a los ricos y se perjudica a los sectores de menores recursos. Bueno, vamos a hablar de todo, no solo de los egresos, ¿no es cierto?, del Estado, sino también fundamentalmente de los ingresos. Y los ingresos, como todo, se puede dar en forma directa o indirecta. Por ejemplo, la situación de los jubilados. Bueno, si vos a un jubilado le dolarizás la tarifa, le dolarizás el precio de los alimentos y le quitas los medicamentos, bueno, ya sabés lo que sucede, tiene que optar por una de estas cuestiones. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, tenemos que tener todas estas cuestiones y no solamente poner la lupa, como quiere hacerlo el gobierno, en los egresos. Bueno, de ahí lo que explicaba Caro recién, ¿no? La cantidad de voces que se espera que desfile por la comisión. Y el tema que conversábamos con Gonza hace un ratito también, pero fuera del aire, es ¿para cuándo el dictamen? Bueno, la mayoría coincidían en que esto tiene que estar antes del 20 de noviembre porque entienden, por una cuestión de códigos políticos y también porque, en definitiva, acá es donde arranca el debate, tiene que ser con la composición actual, que la decisión de un dictamen o de varios dictámenes, porque seguramente va a haber más de uno, sea con la composición actual de la Cámara de Diputados. Recordemos, hablamos del 20 de noviembre porque el 30 de noviembre es cuando termina el periodo ordinario y por lo menos tiene que haber 10 días antes para que eso pueda ser luego enviado al Senado. Eso es en por lo menos consonancia con lo que fueron diciendo la mayoría de los diputados de diferentes bloques, pero bueno, los tiempos del presupuesto a veces no son papeles o números, sino que son largos debates de muchas reuniones. Claro, claro. Bueno, eso de la fecha también, acuérdense que en el medio están las elecciones, Claro. y ahí hay que ver de nuevo qué es lo que logra para entonces el Poder Ejecutivo o el gobierno, en realidad decirlo, no solamente el Poder Ejecutivo. Y digo esto porque, bueno, parte del análisis que incluso el propio José Luis Espert en distintas entrevistas hizo es que lo recuperábamos ayer un poco. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dice que parte de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires es no haber hecho mayor esfuerzo para destacar los aspectos positivos, los logros que alcanzó este gobierno, por ejemplo, la dominación de la inflación, por ejemplo, decía la posibilidad concreta que gracias al RIGI puedan llegar inversiones de otras partes del mundo, el tema de las retenciones en el campo, o sea, todos los logros, no el tema, sino la suspensión de esas retenciones en el campo, son todos logros que destacaba el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no se han puesto por ahí tan en primera fila y que de repente, bueno, se reconoce que si bien se están consiguiendo metas muy importantes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de lo que se llama la economía real, hay un sector de argentinos que no lo percibe, ¿no? Que todavía siente que, sí es cierto, todos los meses la leche cuesta lo mismo, pero la cuestión es que a mí no me alcanza para comprar la leche. Sí, es interesante porque a la hora de esta autocrítica que hace el oficialismo respecto de por qué perdieron en provincia de Buenos Aires, hablan de falencias en la comunicación, pero no hablan de falencias en la gestión. No. O sea, que no es lo mismo, ¿no? No, claro. Una cosa es comunicar mal y otra cosa para la oposición es gestionar mal. Digo, no hay autocrítica respecto de eventuales errores en la gestión. La autocrítica la hace respecto de la comunicación.
Eso me parece importante, como separar esas dos cuestiones. Sí. Respecto al debate, es como decía Gonzalo, el objetivo es firmar dictamen antes del 20 de noviembre, que es la fecha límite. Hay que ver si el presidente extiende sesiones ordinarias o llama extraordinarias, que son las dos opciones que hay sobre la mesa. Y, insisto, un cronograma muy exigente el que está planteando la oposición. Y esto no es menor porque en la sesión del día miércoles que se va a pedir, insisto, en las próximas horas, una de las ideas es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se reúna quizás todos los martes y jueves con un cronograma establecido, con una fecha de dictamen establecida y con funcionarios a ser citados. ¿Esto qué significa? Que la oposición está llevando la delantera, Meli, en el debate del presupuesto, que está queriendo marcar el ritmo, que está queriendo marcar los tiempos del debate, los tiempos de la discusión, para, en definitiva, no tropezar con la misma piedra y que no pase lo que pasó el año pasado, que no hubo presupuesto, ¿no? Sí. Acá en un contexto muy escandaloso, además, ¿no? Deme un segundo para acordarte lo que vas a decir y dame un segundo, porque hay más voces para seguir compartiendo. Por ejemplo, la del diputado Maxi Ferraro, que decía lo siguiente. Creo que es importante que estemos comenzando a discutir el presupuesto 2026. Recordemos que venimos de un presupuesto prorrogado en un acuerdo que en su momento hizo el exdiputado Milei, actual presidente de la Nación, con Sergio Massa. Y no solamente es importante que podamos tener una hoja de ruta con la presencia de los principales funcionarios, desde el ministro de Economía Caputo, como otros integrantes del equipo económico, sino áreas que para nosotros son sensibles y prioritarias, como pueden ser las de educación con el secretario Torrondel, el subsecretario Álvarez, las que hacen al ministro Lugones y el Ministerio de Salud. Bueno, distintas áreas que creemos que tienen que pasar por la Comisión de Presupuesto. Pero es importante la hoja de ruta, como les decía, pero también es importante que el presidente de la comisión, el diputado Esper, entienda que preside una comisión que integran todos los diputados de diferentes bloques y que no se levante de un día para el otro y dé por cerrada la discusión y la posibilidad de dictaminar un presupuesto dentro del margen de las sesiones ordinarias que tiene esta Cámara. A ver, yo le puedo decir que lo que hemos conversado en el bloque, pero que son posiciones que venimos teniendo desde hace un tiempo, tiene que ver con poder discutir el gasto tributario, que muchas veces es un gasto tributario de privilegios y corporativo que se da en la Argentina en muchos sectores. Creo que eso tenemos que discutir y que tenemos que poder discutir seriamente lo que hace el financiamiento de la educación, en particular el financiamiento de las universidades, la situación que hoy se atraviesa por una decisión que la verdad que nos sorprendió y que nos preocupa y que pone al jefe de gabinete en una situación muy difícil, que es el tema de devolvernos una ley como la de la emergencia en discapacidad. Estamos a la espera qué es lo que van a hacer con emergencia pediátrica, Hospital Garrahan y financiamiento universitario. Pero a su vez también otro tema prioritario a discutir es el tema de las bajas de las retenciones al sector agroindustrial en la Argentina, que por supuesto vemos bien esta baja de retenciones, pero que están meramente en un marco electoralista. Nosotros somos partidarios de eliminar las retenciones y que esto sea permanente y no que caiga solamente en un momento para que un sector que le viene poniendo el pie sobre la cabeza el gobierno nacional y por supuesto distintos gobiernos como es el campo, realmente puedan producir tranquilos, tener previsibilidad y generar y sostener empleo en la Argentina. Bueno, tener hoja de ruta, pero que esa hoja de ruta esté obviamente con una perspectiva de realidad, ¿no? Que se conozca en detalle cómo se pueden financiar todas estas emergencias, de dónde va a salir ese dinero, si realmente tiene un impacto o no tiene un impacto en el equilibrio fiscal, que es tanto lo que se viene proponiendo este gobierno, y se dijo que no se podía promulgar o poner en práctica leyes que pusieran en riesgo ese equilibrio. También habló un vocero de la Libertad Avanza, que es el diputado Berti Venegas Lynch, una persona que conoce también bien de cerca y que la última vez que conversamos con él también, que fue por lo menos en este programa antes de la sesión, dijo: obviamente el gobierno nacional se rige por una hoja de Excel y está bien que así sea, pero bueno, sobre el presupuesto dijo esto.
A pedido de muchos diputados, a pedido del gobierno, quiere tener aprobado el presupuesto de 2024. ¿Qué pasa? Pretenden justamente empezar a meter cosas y gastos sin decir de dónde van a salir los recursos. ¿Cuánto le dedicamos? El presidente fue a presentarlo a la Cámara, ¿te acordás? Sí. O sea, no fue el ministro, fue el presidente, que encima acá, ¿por qué no viene Caputo? Viene el presidente a presentar el presupuesto. Y le dedicamos, que vos sabrás, te acordarás, 30 horas, 35 horas a las comisiones para que al final se está por aprobar y empiezan a agregar estas cosas. Entonces eso no estamos dispuestos a hacer. Entonces no es que no se presentó el presupuesto, se presentó todo, no se quiere acceder. Acá hay un problema del tema de la restricción presupuestaria y pasa lo mismo con el tiempo. Viste, cuando acuerdan en la comisión decir, che, tenemos tanto tiempo en la sala. El tiempo es el recurso más escaso de todos. ¿Vamos a hablar todos 5 minutos? Vamos a hablar todos 5 minutos. Bueno, te queda 1 minuto. No, porque la libertad de expresión. Entonces, flaco, es el orden básico para ponernos de acuerdo y poder maximizar el tiempo. Bueno, así como administran el tiempo, piensa que los recursos vienen de la maquinola, imprimir billetes, ojalá, pero esto generalmente es... Le escuché a un diputado kirchnerista hace tiempo en una sesión en el recinto decir, lo que pasa con los liberales es que primero disponen los recursos y después ven con esos recursos qué necesidades tiene la gente y qué se puede satisfacer dentro de lo que es la función del Estado. Nosotros, los peronistas, no. Primero nos dedicamos a las necesidades y vemos después de dónde sacamos los recursos. ¿Y dónde cree que saca el recurso un político? De la deuda, la maquinita, más impuestos. No hay otra forma. Habría que preguntarle a ese diputado kirchnerista si él pone recursos de su propio bolsillo. Ellos viven de la política y viven de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Esa es la gente que está pagando todo esto. ¿A quién se referirá? ¿Ustedes saben? Germán Martínez, yo supongo. Yo le hice la nota, pero no se lo pregunté. ¿No se lo preguntaste? Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Berti Venegas Lynch opinando sobre el presupuesto y opinando también sobre, bueno, esta que es una discusión más bien política, si detrás de cada necesidad tiene que estar el Estado y detrás de cada necesidad tiene que haber una ley, ¿no? Sí. Porque ahí también muchos lo que dicen, bueno, sí, hay necesidades son infinitas, los recursos no lo son. Y hay que saber administrarlos como para poder, en todo caso, ponerlo en un orden de prioridades, que me parece que es lo que sostiene ahí en la entrevista que le hacías vos, Gonzalo. Exactamente. Esto que te quería decir que parece tal vez algo sonso para aclararlo, ¿no? Porque a veces es necesario. Lo que vamos a votar el 26 de octubre justamente es de lo que estábamos hablando, ese recambio de la Cámara de Diputados. Y claro, es importante decirlo. Sí. Porque posiblemente haya muchas personas del otro lado que no sepan qué se está votando el 26 de octubre. Se votan las legislativas a nivel nacional y lo que se está debatiendo justamente es el presupuesto para el año próximo y lo que pretenden los diputados es que se apruebe antes de lo que es el recambio de la Cámara, que será el próximo 10 de diciembre, y ese recambio lo va a generar la elección del próximo 26 de octubre. Corte chiquitito y seguimos adelante después del mismo y tenemos más testimonios y también, por supuesto, más palabras de protagonistas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Recién recuperábamos un poco todo lo que pasó en la comisión, la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para avanzar a ver si se consigue tener en una próxima sesión, en algún momento antes del 20 de noviembre, un presupuesto para legislar sobre 2026. El ministro de Economía, por lo menos hasta lo que ha transcurrido de su gestión, no ha venido nunca al Congreso a explicar nada respecto de estas pautas. Es algo que también ayer se habló y se conversó, independientemente de que este es el primer presidente de la Nación que es economista o el primer economista que se convierte en presidente de la Nación. Por eso siempre es el presidente el que, tanto este año como el año anterior, ha hecho la presentación del proyecto del presupuesto 2025 en su momento y ahora del 2026. Pero, bueno, la comparecencia del ministro resulta algo que para la comisión, para los diputados, incluso los que no la integran, muy importante. Vamos a consultar a quien fue el expresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el diputado Carlos Heller, que está del otro lado. Es alguien que es muy interesante para consultar siempre en estas instancias. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda, diputado Heller? Gracias por recibirnos. Bien, acá estamos, un comentario de lo que usted dijo recién lo escucho. en la presentación. El presidente de la Nación el año pasado dio un discurso, en realidad, porque no tiene la característica de una presentación, porque una presentación siempre tiene una parte, cuando se viene al Parlamento, de preguntas y respuestas, porque viene a explicarle a los parlamentarios dialogan con el representante del Poder Ejecutivo. Pero este año ni siquiera eso. Es verdad. Año el presidente lo presentó por cadena nacional. Es cierto. Yo digo esto porque hay un rasgo permanente de este gobierno que podríamos graficarlo en el día 1 en el que Javier Milei jura en una ceremonia que dura 3 minutos en la Cámara de Diputados y sale y habla en la calle, en la escalinata del Congreso, de espaldas al Congreso. Esta es una vieja cuestión que está planteada en toda esta gestión, de desconocimiento, yo diría, o de ninguneo del rol del Parlamento, que permanentemente aparece, incluso con planteos donde no coincidir con la visión del Poder Ejecutivo es algo así como ser golpista o querer destituir o derrocar al gobierno. Esto aparece de manera continua. Yo lo señalo porque hay una cuestión importante en la partida de todo esto, que es el defender los valores de una sociedad democrática en las cuales la división de poderes es un rasgo distintivo. Yo repito hasta el cansancio que una dictadura tiene poder ejecutivo y poder judicial. Lo que no tiene es parlamento. El parlamento en sí mismo es un símbolo de la existencia de una nación democrática. Y eso significa que ese poder, que es el parlamento, tiene que tener
independencia, criterio y no necesariamente coincidencia con lo que plantea el Poder Ejecutivo. Si el constitucionalista hubiera querido, los constitucionalistas, hubieran querido un parlamento alineado con el Ejecutivo, las elecciones se harían en simultáneo y no se renovarían de manera diferente como se renuevan los parlamentos acá y en el mundo entero. Porque el concepto es justamente que a mitad de mandato, por ejemplo, haya la posibilidad de que la ciudadanía exprese su opinión, su acompañamiento, sus críticas, y que eso cambie la composición del Parlamento y eso cambie entonces la relación entre dos poderes fundamentales de un Estado democrático como son el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En ese marco tenemos que poner la reunión del otro día, donde ustedes habrán visto que el presidente de la Comisión de Presupuestos viene y dice, bueno, voy a citar para el miércoles que viene a una reunión para empezar a tratar el presupuesto. Y hemos intervenido, no sé, 20, 30 diputados y diputadas, y todos le dijimos lo mismo, que el miércoles no era un buen día porque es día de sesión, que lo pasara para el martes. Bueno, hubo una diputada que me pidió una interrupción para anular la unanimidad que yo decía y dijo que ellos estaban de acuerdo en que sea los miércoles. Entonces yo dije, bueno, con la opinión de todo menos uno, todos queremos que sea el martes. El presidente cuando terminó la reunión dijo, nos vemos el miércoles que viene y ni siquiera dijo lo voy a considerar. Este es un poco un rasgo de cómo ve este gobierno. En este caso Espera es miembro del Parlamento, pero es claramente un vocero del pensamiento del Gobierno Nacional. ¿Cómo ven al Parlamento? Como un trámite que no pueden evitar, pero que quieren limitar al máximo su rol y disminuirlo, y sobre esa base tenemos todas estas situaciones que se plantean cotidianamente. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Aprovechando que usted, bueno, es experto en el tema y ha discutido muchísimos presupuestos acá en el Congreso, ¿cuáles son los dos o tres puntos? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos principales donde ustedes ponen el ojo? ¿Cuáles son los artículos que para ustedes son los más críticos? ¿Dónde van a pedir modificaciones? Si me dice 2 o 3 de las prioridades para ustedes. Mire, la primera prioridad hoy, y ayer yo lo planteé también en mi intervención, es que conozcamos en detalle qué se está negociando con los Estados Unidos. Porque sin tener el conocimiento de lo que se está negociando con los Estados Unidos en detalle, ¿qué nos darían, qué daríamos a cambio? Cuando se habla del swap, ¿el swap para qué es? ¿El swap es para cancelar el swap que tenemos con China o es una ampliación de nuestras reservas? ¿Se puede usar libremente o no se puede usar? La compra de bonos que harían, ¿qué monto, qué plazos, a qué tasa, qué condicionalidades adicionales? Cuando el secretario del Tesoro dice que estuvo hablando con empresarios de diversos sectores productivos de Estados Unidos, de empresarios norteamericanos, muy interesados en invertir en la Argentina si los resultados electorales son los que ellos esperan. Textual, no le estoy agregando nada, textual dicho por el secretario del Tesoro. Entonces, ¿cómo podríamos tratar el presupuesto sin saber de qué se trata eso cuando puede cambiar completamente los escenarios? Segundo, el presidente en el mensaje por cadena nacional dijo que la Argentina era uno de los 5 países del mundo que tenía superávit fiscal. Lo cual inhabilita el pensamiento mágico que nos instalan de que solo se puede tener un presupuesto con superávit fiscal, porque si solo 5 países del mundo tienen superávit fiscal, además yo me tomé el trabajo de mirar, mire, Estados Unidos tiene déficit fiscal y grande, 6 y pico% creo del PBI. China tiene déficit fiscal altísimo,
Alemania tiene déficit fiscal, Rusia tiene déficit fiscal, Japón tiene déficit fiscal, Inglaterra tiene déficit fiscal, Francia, España, Italia. Por lo tanto, no puede ser un dogma que los presupuestos deben tender a no tener déficit fiscal o a tener el menor déficit fiscal posible. Es un problema de gestión, pero el dogmáticamente plantear que es innegociable y que si bajan los ingresos automáticamente se van a recortar los gastos y demás, es un tema que es un pasa no pasa en toda esta Y discusión. ni hablar, Por diputado, ejemplo, perdón la interrupción, de la intención de penalizar a los legisladores que voten contra eso, ¿no? bueno, eso es un proyecto de ley que primero tendríamos que votarlo los propios diputados y los propios senadores, que vino en paralelo con el proyecto de presupuesto. Que me parece que tiene claramente solamente un sentido simbólico de convertir en dogma el tema del superávit fiscal, digamos. Además el presidente lo dice de manera permanente. Cuarto o tercero, se anuncian en el presupuesto mejoras supuestamente para jubilados, para discapacidad, para salud, etcétera. Pero en el artículo 30, creo, del presupuesto, Sí, el 30. se eliminan todos los mínimos que están garantizados por ley que el presupuesto tiene que tener. Por ejemplo, el 6% del PBI para educación, el 0,2% para ciencia y tecnología, y así diversas cuestiones, incluso el de las asignaciones familiares. De la UH se elimina el tema de su actualización automática. Por lo tanto, parecen señales contradictorias. Decir en el mensaje que se le va a mejorar los ingresos a los sectores más vulnerables y por el otro lado eliminar todos los pisos que la legislación ha construido para la construcción de los presupuestos. Digo, para decirle, usted me pregunta cosas y por eso yo le voy diciendo las que voy percibiendo. Hay cuestiones. Se eliminan las retenciones. Ahora volvieron, diputado. Volvieron hoy. Volvieron hoy. Sí, bueno, volvieron hoy porque ya, esto entre paréntesis, permítame hacer un comentario. 10 empresas, pero de las cuales 5 prácticamente hicieron todo, se mandaron un negocio fenomenal, en el que se ganaron 1.500 a 2.000 millones de dólares. No son los productores ya le habían vendido la cosecha a Bungiborn, a Viterra, a Cargill, a Molinos, a Cofco, que son los que rápidamente, en 48 horas, completaron el cupo que el gobierno había establecido. Es una barbaridad. El Estado ha dejado de percibir un ingreso que han percibido un grupo de empresas concretas con nombre y apellido. Están los gráficos en algunos medios de cuánto es cada una. Yo le diría un escándalo. Es un escándalo. Lo anulan rápidamente porque entre las cosas, y vuelvo al punto anterior, que el secretario del Tesoro dijo, lo escribió en el comentario ese que hizo, dijo que se iba a trabajar para que no haya más hechos como este de suspensión o eliminación de las retenciones. ¿Sabe por qué es eso? No. Porque en Estados Unidos los productores no están de acuerdo, porque la Argentina es contracíclica de Estados Unidos y este es un momento en que venden la cosecha a ellos. Y si nosotros, como hicimos ahora, vamos y vendemos rápidamente a menor precio, le estamos saboteando la posibilidad de la colocación de la cosecha de ellos. Y por eso rápidamente dieron marcha atrás y se terminó el chiste. Sí, así es. Mire que, por eso digo, mire todas las cosas que hay que mirar. Mire todas las cosas que hay que mirar, aunque parezca redundante. Gonza. Diputado Heller, disculpe, bien. ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Ayer se habló un poco más allá de lo que significa el presupuesto en sí, de dos cuestiones puntuales y me gustaría saber su opinión. En principio, la posibilidad de que se genere invitación a los gobernadores para que participen y tengan voz y voto dentro del debate del presupuesto. Y la otra, si usted cree que necesariamente esta Cámara de Diputados, esta composición debe ser la que trate el dictamen, es decir, que se vote antes del 20 de noviembre. A ver, que se invite a los gobernadores, me parece, no veo nada para no estar de acuerdo, porque en definitiva son opiniones relevantes de actores trascendentes de la vida económica, política y social de nuestro país. Este es un país federal. Yo digo siempre que la nación no tiene territorio. El territorio es de las provincias, porque ¿cuál es el territorio de la nación? Claro. Entonces, ¿por qué no se puede? Las opiniones que se dan allí de los invitados, como podrían ser los gobernadores, no son vinculantes, son informativas, sirven para engrosar el conocimiento del conjunto, de los distintos intereses, de las distintas cuestiones. Por lo tanto, no veo por qué no. De cualquier manera, cuando uno dice los gobernadores, habría que precisar que también los gobernadores tienen matices importantes. No hay una opinión de los gobernadores. Claro. Como un hecho fenomenal, se logró un acuerdo que firmaron todos respecto de los ATN y del impuesto a los combustibles, de cómo debe ser distribuido. Pero en muchísimas cosas los gobernadores tienen visiones diferentes, algunas que tienen que ver con sus ideologías, con su pensamiento político, y otras que tienen que ver con las realidades distintas que hay en las distintas provincias de la Argentina. Provincias que tienen desarrollo industrial, provincias que no tienen, provincias que tienen minería, otras que no tienen, y así de corrido. Provincias que tienen una gran importancia al sector agrícola, ganadero. Y todo eso genera legítimos intereses diversos que también tienen que ser contemplados y consensuados en una consideración presupuestaria. Así que no veo por qué no se los podría invitar. ¿Cuál era la otra que se me La escapó? fecha del dictamen, si es que tiene Antes que ser del con 20. la composición actual. Sí. Mire, creo que constitucionalmente está planteado que el presupuesto tiene que estar aprobado en el ejercicio en el que es sometido a consideración. No siempre sucede. Ha habido casos en el que el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias porque no se alcanzó a terminar de tratar. Ha habido casos en que convocó a extraordinarias por la misma razón. Ha habido casos como el año de las elecciones nacionales, en las que gana Milei, donde Milei le pide a Massa que pospongan el tratamiento del presupuesto hasta que se conozca el resultado electoral, dado que tenían proyectos contrapuestos y por lo tanto el presupuesto tenía razonabilidad, que no se apruebe en ese momento sin saber qué política iba a llevar adelante quien gobernara. Pero por norma y por práctica, el 20 de noviembre se vence el plazo para dictaminar y además hay otra Cámara de por medio. Por lo tanto, nosotros tendríamos que trabajar lo más rápido posible para que al finalizar el periodo ordinario el presupuesto pudiera estar aprobado. Lo que usted me pregunta está vinculado a una especulación política, que es lo que el gobierno, el secretario del Tesoro, el nombrado embajador en Argentina y demás vienen diciendo, que la Argentina necesita cambios legislativos de fondo. Yo hago un juego de palabras y digo, lo que ellos plantean son cambios del fondo, no de fondo. Pero eso es solamente para chichonear un poquito. Bien. La famosa reforma de la legislación laboral, de la legislación previsional y de la legislación impositiva serían los temas
que los supuestos inversores que están deseosos de venir a invertir a la Argentina, que dijo el secretario del Tesoro, demandan para optimizar las condiciones de sus inversiones. Por eso todos hablan de después de las elecciones, y por eso, aunque no lo han dicho así porque no lo podrían decir formalmente, lo trascendido es que el gobierno quiere empezar el tratamiento del presupuesto, pero no quiere que se apruebe con esta composición parlamentaria, apostando a que un resultado electoral favorable permita una composición parlamentaria más favorable para el tratamiento del presupuesto. Bien. Diputado, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros, que se haya tomado el tiempo para charlar sobre todos estos temas, siendo usted una persona de gran referencia para conocer un poco qué es lo que va a pasar con la discusión del presupuesto en esta comisión en los próximos días. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y a disposición. Chau, hasta luego. Que tenga buena tarde. El diputado Carlos Heller, quien fue en su momento también el que tuvo la responsabilidad de avanzar con la discusión del presupuesto, siempre un diputado muy prolijo en su forma de trabajar, ¿no? Muy ordenado. Siempre la comisión, cuando él la presidía, empezaba absolutamente horario, ni un minuto más ni un minuto menos. Y es realmente un placer escucharlo, independientemente de lo que cada uno piense, ¿no? Ideológicamente, pero es una persona muy, muy formada en estos temas, obviamente. Sí, interesante una de las primeras respuestas que dio respecto de que, bueno, el bloque Unión por la Patria primero exige que todo lo acordado con Estados Unidos pase por el Congreso y además lo plantea como una prioridad al momento de la discusión. Lo que planteaba Heller era: antes de discutir el presupuesto, tenemos que saber en qué términos se va a producir el swap, la compra de bonos, el préstamo en stand-by, que son las tres patas, ¿no? de este entendimiento aparente que se está alcanzando con Estados Unidos, ¿no? Como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como cualquier acuerdo de esta naturaleza, desabotado tiene que pasar por el Congreso. También me parece, bueno, lástima, nos hemos quedado también sin tiempo porque Caro tenía también para contarnos qué es lo que había pasado con el tema Andis, pero interesante es cuando hace hincapié, aunque nosotros lo hemos mencionado, la modalidad que adopta también el presidente de la Nación para presentar el presupuesto sin abrir el espacio para las preguntas, que en definitiva decía, eso es presentarlo, ¿no? No es solamente el anuncio, sino el discutirlo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber estado del otro lado. Caro, te veo la semana próxima. Gonza, nos vemos mañana. Exactamente, aquí estaremos. Con recomendaciones. Dale. Yo también tengo una, pero lo dejo para mañana. Bien, dale. Chau, que estén muy bien. Pasen linda tarde. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.